Listo, ya está grabando. A ver, vamos a hacer un poquito. Grabando. Ya, lo que voy a hacer ahora, bueno, a ver, estamos grabando la sesión de laboratorio de métodos 1 del día viernes 24 de abril del año 2020. Lo que voy a hacer ahora es nombrar a los participantes que están, que se muestran aquí en la lista de participantes del Google Meet, de una forma a tomar asistencia. Ustedes también pueden registrar su asistencia en el aula virtual. Ahorita les voy a enseñar dónde es. ¿Ya? Pero vamos a hacer una lista rápida, no es necesaria, tienen que decir presente, se entiende que están allí, ¿no? A ver, vamos a leer. Entonces, en esta oportunidad están Alejandro Chipana, Angie Gaimes, Braulio Beltrán, Brian López, Camila Choquehuanca, Carlos Atco, Cintia Supo, Daniela Marinés, David Cueva, Diego Zanca, Fabiola del Rosario Anco, Gonzalo Colque, Geraldine Lisset Nina, Jorge Pocohuanca, Catherine Fora, Kevin Umayasi, Lady Pomacosi, Luigi Conde, María del Carmen Alcázar, María Inés Riega, María Jesús Yacho, María Sofía Merma, María Sofía Usca, María Nela Choquepuma, Mauricio Salcedo, Nadia Maita, Nadia Neira, Rómulo Luque, Rosario Guaracha, Rosario Fierro, Rubén Choquehuanca, Ruth Flores, Sheila Huanqui, Tania Cáceres, Wilfredo Vilca, Jimena López y quien les habla. En total somos 37 personas conectadas. Muy bien. Acuérdense que después, antes de terminar la grabación, una nueva asistencia para que quede registrados los que llegaron después. Entonces, como les decía, les voy a enseñar en el aula virtual para que también puedan registrar su asistencia. A ver, dice una ventana. ¿Qué no está el aula virtual? A ver, aula virtual. Acá está. Ahí está. Entonces, en este momento ustedes deben estar viendo el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, en esta aula virtual, ustedes están viendo en esta parte superior, donde dice introducción, aquí hay la lista de asistencia para todo el semestre y esta lista va a incluir el laboratorio de métodos, ¿no? Entonces, hacemos clic acá y ustedes se van a encontrar con la asistencia que corresponde al día 24 de abril. Vamos a poner para que solo se vea esta semana. 24 de abril, ¿de acuerdo? Del 5:40 a 7:20. Pueden marcar su asistencia. Muy bien, aprovechando esto de la asistencia, les quiero comentar que el Vicerrectorado Académico está pidiendo la lista de asistencias virtuales a las sesiones que hemos tenido esta semana. Entonces, por ese motivo, bueno, como hemos estado una semana de inicio, de prueba, entonces, se va a permitir que ustedes puedan marcar su asistencia de las otras sesiones del día 21, 22 o 23, si han asistido y no han podido marcar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el día de mañana, bueno, más tarde y máximo el día de mañana, en la mañana tengo que enviar un informe de cuántas personas, o el porcentaje de asistencia a las sesiones que hemos tenido, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a pedir por favor que si no se, que registren si es que caso asistieron y no pudieron registrar su asistencia, ahora lo hagan durante este momento, ¿no? O más tarde, ¿de acuerdo? Pero sí durante el día de hoy para que puedan registrar esa asistencia, ¿de acuerdo? Eso sería. Eso de la asistencia es para todos los cursos. Sí, estamos manejando en el departamento académico que se tiene que marcar la asistencia de todos los cursos. En realidad, no es marcar la asistencia en ese icono, sino lo que tiene que informar el docente es la asistencia a las clases, ¿de acuerdo? Por el medio que haya tomado la asistencia, el docente tiene que informar el porcentaje de asistencia a las clases o a las sesiones, en todo caso, ¿no? Sean presenciales o no presenciales. En eso consiste.
Ya, muy bien. Entonces, bueno, sigamos con el aula virtual ya que le estamos mostrando. Vamos a volver a introducción. Ahora, ustedes saben, este laboratorio de métodos la idea es que sea netamente práctico. Aquí no es comentar nada de teoría, sino que puedan ustedes hacer, bueno, prácticas, ¿no? Porque este curso es bastante práctico, bastante de agarrar experiencia a través de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí ya la asistencia. Entonces, he creado una sección de laboratorio de métodos que se encuentra en la parte final, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer un paréntesis aprovechando esta sección. Si ustedes ven acá en el lado derecho hay un calendario. Este calendario les va a ayudar para organizarse mejor y ver cuáles son los próximos eventos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el día 24 aquí está marcado en un color rosado. Van a ver que se tiene que marcar la asistencia, ¿no? De la fecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el día 26 dice que es la fecha de entrega de 2 ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces aquí se coloca, o aquí les hace recordar, ¿no? Y luego tenemos las otras días 28, 29 y 30, que son los días que hay que estar asistiendo a clase, ¿no? Muy bien, sigamos entonces, vamos a bajar a la parte de la sección de laboratorio de métodos. Está, como les dije, se encuentra al final del aula virtual. Muy bien. Ya, laboratorio de métodos. Entonces, esta es la sección, dice, se realiza los días viernes de 5:40 a 7:20. ¿De acuerdo? Como un día de hoy. Como les dije, tenemos un repositorio de contingencia en caso de la aula virtual colapsara en algún momento. Pueden entrar al Google Drive. Aquí también tenemos los archivos. Entonces pueden hacer clic en este link y les va a mandar a la carpeta del Drive donde están los mismos archivos que están acá. Ahí están, ¿no? Entonces acá está toda la información y la práctica 1. Voy a mostrar en qué consiste el laboratorio de métodos. Está acá. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Entonces ustedes deben estar viendo una presentación de PowerPoint. Sí, muy bien. Ya, entonces, ¿en qué consiste el laboratorio de métodos? Básicamente, vamos a practicar cómo registrar información, las distintas formas de registrar información, como ya les había dicho en la clase anterior. Esto del estudio de métodos, de ingeniería de métodos, pasa bastante por cómo recopilamos la información para después hacer un análisis adecuado. Entonces, en esto va a consistir las prácticas. Las 12 prácticas que deben ser aproximadamente, se van a consistir en poder cómo recopilar información. ¿De acuerdo? Entonces, la práctica de hoy día se va a tratar sobre cómo elaborar un diagrama de bloques de proceso, ¿no? La siguiente, por ejemplo, el próximo viernes o el viernes que toque, porque bueno, es el 1 de mayo, diagrama de operaciones de proceso, diagrama de actividad. Entonces, en la clase teórica vamos a examinar un poco estos diagramas, en qué consisten, cuál es el fin, cómo se elaboran, ¿de acuerdo? La práctica 2, práctica 3. Pero, o sea, la operatividad es bien simple, ¿no? ¿Dónde viene la dificultad en esta práctica y en la vida real? En la información que se presenta. ¿De acuerdo? O sea, la dificultad está en cómo uno va a recopilar información, ¿no? Cómo uno va a obtener esa información, ¿no? Sea a través de entrevistando, como le dije, a los operarios, a los supervisores, puede ser también entrevistando a los jefes, a los gerentes, observando in situ cómo es el desarrollo del proceso, también revisando manuales técnicos que se tengan, ¿no? Eso también va a ayudar para recopilar información, toda la información de un proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, el proceso productivo de elaborar cerveza. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos que ir in situ a ver la planta, cómo se está elaborando, de dónde sale la malta, a dónde se va, por qué máquinas pasa, quiénes participan. Luego los manuales técnicos, porque en los manuales técnicos hay mucho mayor detalle que a simple vista, ¿no?
Y luego también entrevistando a cada operario, a cada persona, a cada supervisor, a cada gerente, desde su punto de vista nos va a dar información de cómo funciona el proceso productivo. En base a toda esta información es que nosotros vamos a empezar a diagramar, ¿no? A través de un diagrama de bloques, un diagrama de operaciones, o un diagrama de flujo, un diagrama de recorrido. Ya los distintos diagramas nos van a ayudar para poder entender el proceso, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, entender el proceso, cómo funciona, para poder analizarlo y poder plantear una solución más adecuada, ¿de acuerdo? En eso va a consistir. Ya, listo. Entonces, esas son las prácticas que vamos a desarrollar. Alguna consulta, chicos, que tuvieran, la pueden hacer, ya saben, a través del chat o a través del micrófono, que es el micrófono abierto. ¿No? Así como en la radio, abrimos los micrófonos y todos participamos. Listo. Entonces, bueno, como son 12 prácticas, lo vamos a dividir así. Todas las prácticas, como les había dicho, van a ser parte de la evaluación continua, ¿no? Y para que se dividen las tres fases, por ejemplo, las prácticas 1 al 5 van a ser la evaluación parcial 1, la práctica 6 a la 9 van a ser parte de la evaluación parcial 2, y las tres últimas van a ser para la tercera fase. ¿De acuerdo? Así vamos a dividir las notas. Como ustedes saben, bueno, tenemos nuestra carpeta compartida del Drive, pero también todo va a estar principalmente en el aula virtual, ¿de acuerdo? Para que puedan acceder. Ahí va a estar toda la información, ahí se van a entregar los informes que tengan que preparar, ¿de acuerdo? También tenemos la rúbrica de evaluación, entonces es importante que se guíen de esta rúbrica para que puedan tener una mejor nota, ¿no? Lo que yo valoro bastante es el análisis de la información, el análisis de los resultados que ustedes obtengan, ¿no? Para que puedan elaborar conclusiones y recomendaciones que sean las más adecuadas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque más allá del procedimiento operativo que ustedes lo tienen que aprender, sí, implica bastante el pensamiento crítico y el análisis que ustedes le vayan a desarrollar, ¿no? La organización del trabajo y la ortografía también es importante para la presentación y la nota. Sí. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, ahora les voy a presentar lo que se llama el informe. ¿Cuál es el informe de prácticas de laboratorio? El formato del informe de prácticas de laboratorio. Vamos a ver. Acá está. El formato. Acá está. Este va a ser el formato. Entonces, todas las prácticas las van a presentar en este formato para estar un poco más ordenados, ¿no? Entonces, en la primera hoja, siempre la carátula, ¿no? Acá va a decir práctica número 1, diagrama de bloques de proceso, por ejemplo, que es la que corresponde acá, presentado por el alumno Marco Antonio Castillo, ¿no? Entonces, en este caso, generalmente las prácticas son individuales, salvo el caso que se indique que sea grupal, pero en este caso la primera práctica va a ser individual, ¿de acuerdo? Para el curso, el laboratorio, docente, soy yo. Y bueno, acá está la práctica, ¿no? Diagrama de bloques del proceso. Estos son los puntos que tendrían que colocar, ¿no? Los objetivos de la práctica, que están buscando al desarrollar esta práctica, también un párrafo, el marco teórico de dónde sacan, algunas bases teóricas, cuáles son recursos que están empleados, o sea, el material que están empleado, cómo han hecho este diagrama de bloques o el procedimiento que están llevando a cabo para este informe, ¿no? Importante los resultados que tienen que explicar el proceso productivo estudiado, ¿no? Y luego utilizan el diagrama, ¿de acuerdo? El diagrama de bloques que ahorita lo voy a mostrar. Luego elaboran conclusiones y recomendaciones, si tienen bibliografías o anexos los pueden incluir, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la estructura y una pequeña explicación de qué es que va en cada parte para que los pueda guiar, ¿de acuerdo? Entonces también no es necesario que sean 20 hojas de informe, simplemente pueden ser 5 o 6 hojas, no hay ningún problema, o 4, lo que ustedes consideren conveniente para que se muestre la información completa. ¿Mm? Lo que más, a ver, vamos a ver acá el formato. A ver, con respecto al cronograma de desarrollo, también tenemos un cronograma de desarrollo. Vamos a ver, lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Entonces también, al igual que el curso teórico, también tenemos un cronograma. Y esto, bueno, ya que tenemos solo una clase los días viernes de prácticas, entonces la metodología va a ser muy simple.
Ya les había dicho que nosotros en cada práctica tenemos una actividad que se llama activación de la práctica, donde yo voy a colocar la práctica que corresponde con la información que de repente alguna guía para que ustedes la puedan desarrollar. Esto debe ser en los días miércoles, aproximadamente 7 de la mañana debería estar colocando esa información para que ustedes puedan darle una leída previa al día de explicación de la práctica, que son los días viernes. Entonces, la idea es que los días viernes vengamos habiendo leído un poco de esta práctica que viene, en qué consiste, para que durante la hora de clases ustedes puedan desarrollarla. ¿De acuerdo? Aprovechemos este horario de clases para que la podamos desarrollar, ocupando ese tiempo que la escuela profesional nos ha dado, ¿no? Entonces, aprovechemos este momento para desarrollarla. Entonces, y yo, como saben, yo tengo que estar conectado para darles el soporte, resolver consultas que ustedes tuvieran, orientarlos en lo que necesiten para desarrollar esta práctica. Van a ver que las prácticas son bien simples, lo que sí importa bastante es el análisis de información que ustedes tengan, ¿no? Entonces, las clases de 5, 47 y 20. Y luego tenemos el cierre de la práctica, otra actividad. ¿En qué consiste? Es la fecha de entrega del informe de laboratorio de métodos. ¿Qué significa? Que ustedes el día viernes tenemos clases, no implica necesariamente que ese mismo día viernes tienen que entregarlo, ¿no? Lo que les estaba comentando es que tenemos el día viernes para poder realizarlo, ¿no? Y tenemos como plazo para entregarlo, ustedes tienen plazo para entregarla hasta el próximo día martes, ¿de acuerdo? O sea, de viernes a martes hasta las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces tienen plazo para entregarla hasta ese día, ¿de acuerdo? Aprovechemos el día viernes para avanzar con las actividades, para desarrollarla, y ya culminamos hasta el día martes, ¿de acuerdo? 7 de la noche tienen fecha de entrega, y así la siguiente práctica se activa el día miércoles, la práctica se desarrolla el viernes, y el día martes se cierra la práctica. Así va a ser la metodología para todas las semanas, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Más o menos. Por el chat pueden comentar, o de repente por el micro. ¿Qué les parece esta metodología de trabajo? ¿Se les acomoda? ¿No se les acomoda? Cualquier comentario, chicos, es bien recibido, no hay ningún problema. Rómulo dice que está conforme, Geraldine dice que está bien, Tania pone un like, Gonzalo Col que está de acuerdo. Muy bien, chicos, ya saben, y Daniel está feliz. ¿Cómo pongo emojis? Creo que acá no se puede, no sé, no he probado. De repente te los puedes copiar de otra página. Bueno, o sea, sí debe ser de otra. Bueno, yo también voy a investigar un poquito. De acuerdo, chicos, entonces estamos de acuerdo en que esa va a ser la metodología y la vamos a llevar adelante. Entonces, ahora vamos a desarrollar la práctica. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Formato, plantilla, diagrama de bloques. Ya, les voy a mostrar la guía del laboratorio. Es un poquito entrar a la formalidad. Es básicamente el índice. Entonces, cualquier duda o consulta, ya saben que esta es la guía del laboratorio. Básicamente es el índice, ¿no? Del laboratorio de ingeniería de métodos que vamos a desarrollar ahora. Entonces, aquí va a estar el índice de cada práctica, por si acaso, para que lo tomen en cuenta, para que sepan de repente cuál sigue, cuál. Esto va a ser como nuestra hoja de ruta para saber qué práctica vamos a ir desarrollando, ¿no? Y se complementa con la siguiente información que les estoy mostrando ahora, que ustedes ya deben estar viendo la práctica número 1, diagrama de bloques del proceso. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben estar ustedes viendo ahora, la práctica número 1, diagrama de bloques del proceso. ¿En qué consiste? Bueno, les voy a explicar un poquito en qué consiste esta guía de prácticas, la estructura, para que la tomen en cuenta y la sepan entender. En primer lugar, tenemos el objetivo de la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Que ustedes puedan elaborar un diagrama de bloques, ¿no? Un diagrama de bloques es un diagrama bien sencillo para poder entender un proceso productivo, identificar una secuencia de actividades, ¿de acuerdo? Porque la información, bueno, la información que nosotros vamos a relevar de un proceso productivo no nos la van a entregar, primero pasa esto, luego pasa esto, tercero pasa otra actividad y cuarto termina, no.
como vamos a relevar información, de repente empezamos relevando información en la parte final del proceso, luego nos mandan a la parte inicial, luego vamos a la parte media del proceso productivo, y así estamos saltando de actividad en actividad de forma aleatoria, porque así se presentó el caso para relevar información, y pasa muchas veces en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, con toda esa información que nosotros tenemos que identificar cuál es la secuencia adecuada. ¿De entonces, la idea es que ustedes puedan también aprender a identificar una secuencia a través de un proceso productivo. ¿De acuerdo? A través de esto, que puedan entenderlo, que puedan leerlo y que puedan entenderlo, ¿no? Entonces, hay varias herramientas que también vamos a repasar en la parte teórica, algunas herramientas para seguir la secuencia de un proceso, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer una acotación. El proceso productivo es aquel, como se dice, una secuencia de actividades operativas que tienen como objetivo que obtengamos un producto terminado, ¿no? De repente, si vamos a hacer una cerveza, entonces primero tenemos la recopilación del material, luego tenemos hervir los materiales, la malta, la cebada, luego tenemos el proceso de enfriamiento, luego tenemos el proceso de maceración, ¿no? Luego donde echamos la levadura y así hasta el embotellado y entrega, ¿no? Entonces, todo es un proceso productivo, ¿no? Desde que inicia hasta que termina, desde que tenemos la materia prima hasta que tenemos ya terminado el producto, ¿no? Ese es un proceso productivo, ¿de acuerdo? Y finalmente, cómo entender la información que nos da este diagrama de bloques para poder continuar con los siguientes pasos, ¿no? Entonces, es lo que tendremos que aprender. Entonces, para esta práctica yo les voy a dar un caso, que luego lo vamos a ver, y un formato de diagrama de bloques que también. ¿No? Bueno, como saben, la duración de la práctica puede ser acá una sesión o de repente 2 sesiones. La mayoría son de una sesión. Acá colocamos un poco del marco teórico, ¿no? De en qué consiste, o esta es una información que sirve para poder desarrollar la práctica, ¿no? Básicamente estamos en la etapa de registro de información, ¿no? Y para el registro de información nosotros tenemos diferentes diagramas, ¿no? Acá lo pueden leer luego, operaciones de análisis, recorrido de bloques, ¿no? Y también tenemos diagramas de operación. La diferencia entre un diagrama de proceso y un diagrama de operación es que el diagrama de procesos vamos a entender el proceso completo, ¿no? Todas las actividades vamos a diagramarlas. En cambio, en un diagrama de operación nos vamos a centrar en una sola actividad. ¿De acuerdo? En una sola actividad vamos a centrarnos. Acá hay una explicación de lo que es el diagrama de bloques, ¿de acuerdo? Que básicamente es una secuencia de actividades, las cuales se van a diagramar como se dice, en una caja, ¿no? En un cuadro de texto. Entonces vamos a ver, bueno, vamos a ver mejor de una vez el ejemplo, ¿no? Este es el formato, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que así se debe llenar, ¿no? Un ejemplo de un diagrama de bloques, donde vamos a subir un poco ¿de acuerdo? Siempre en la parte inicial del diagrama de bloques tenemos que poner como una etiqueta donde se va a dar información del producto y de la empresa. Acá tenemos información de la empresa, del proceso, en qué consiste el proceso, es la producción completa de barrenas, qué producto estamos haciendo, un tipo de barrena en especial, quién lo hizo, cuántas páginas puede ser el diagrama de bloques, cuándo se realizó, si el método de trabajo es el actual o de repente ya estamos proponiendo un nuevo método de trabajo y por quién fue aprobado. ¿Verdad? Esa es básicamente la etiqueta de un diagrama de bloques. En realidad, para todos los diagramas es algo similar. Y luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos lo que es ya la diagramación. Como les dije, siempre es un diagrama simple, pero que les empieza a dar información. Por ejemplo, acá ya tenemos las etapas, ¿no? Por ejemplo, es la materia prima o el almacenamiento de la materia prima y luego a qué etapa se va, ¿no? Por un lado, hay un material que se llama inserto y se va hacia un proceso de limpiado, ¿no? Y por otro lado tenemos de esta materia prima tenemos otro materia prima que se llama barrena semi-elaborada y que tiene otro proceso productivo, ¿de acuerdo? Entonces, para entender un poquito, en un almacén de materia prima tenemos distintos elementos. De aquí vamos a tener un elemento número 1 que se llama inserto, que puede ser una pieza de metal, que va a tener primero la operación de limpiado, seguimos su camino, su hoja de ruta, lo vamos a limpiar este inserto, y luego va a regresar, vamos a seguir por su camino y va a continuar sacando de almacén y va a tener varios procesos, ¿no? En primer lugar, la vamos a cortar, que puede ser, bueno,
dependiendo con una sierra, una máquina cortadora. Acá vamos a incluir ese detalle. Luego vamos a limpiar todas las rebabas que existan de metal. Lo podemos poner al horno para un forjado y también lo vamos a hacer un proceso de taladrado, ¿no? Cada uno con su máquina respectiva. Y en este punto significa que la pieza, la barrena semi elaborada que ya ha sido cortada, limpiada, forjada y taladrada, se le va a incluir el inserto que ha sido limpiado, ¿de acuerdo? Estas dos piezas se unen y estas dos piezas lo que vamos a hacer es un esmerilado, ¿de acuerdo? Que es como sacarle el líjar. Luego vamos a etiquetarla, la vamos a embalar y ya va a estar terminado este producto, que es el producto barrena código B2. ¿De acuerdo? Así es como se diagrama o cómo se representa un diagrama de bloques, ¿no? Entonces, este diagrama es de fácil elaboración, es para empezar el laboratorio de métodos, para estar acostumbrándonos cómo diagramar, nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, ahora lo que seguía en nuestra guía, luego de la teoría, que es básicamente cómo elaborar un diagrama de bloques, son las actividades a realizar. Entonces, en primer lugar, bueno, yo les estoy dando las indicaciones. La segunda es que ustedes van a tener, en este caso, leer cómo se ejecuta un proceso productivo, ¿no? ¿De qué forma? Luego, primero tienen que identificar cuál es el producto que se está elaborando con sus características. Y cuarto paso dice, identifican la materia principal y esta para identificar la primera actividad que se realiza, como en el caso del ejemplo, ¿no? Acá la materia prima principal sería la barrena semi elaborada, ¿me acuerdo? Y la primera actividad sería el cortado, ¿no? Y luego de eso, bueno, la idea es que ustedes puedan determinar cuál es la primera actividad y la última actividad, ¿no? En base a la información que ustedes vayan a relevar y en el caso de este laboratorio, en base a la información que yo les vaya a presentar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una lista de todas las actividades necesarias para obtener este producto porque cada una de estas actividades va a representar una caja de texto dentro de nuestro diagrama de bloques. Podemos identificar el verbo principal, o sea, la acción que está realizando, ¿no? Por ejemplo, puede ser cortado, esmerilado, limpiado, ¿no? Esa va a ser la acción de la actividad. Luego vamos a agarrar la plantilla de dibujo que ahorita les voy a mostrar y vamos a diagramar todas estas actividades. Vamos a colocar cada verbo dentro de cada cajita, ¿no? Y vamos a ordenarlas de arriba hacia abajo y uniéndolas mediante una flecha. Siguiendo las normas para elaborar el diagrama de bloques, estas normas se encuentran aquí en la parte teórica, ¿de acuerdo? Es bien simple, ¿no? Básicamente tenemos un bloque de texto, ¿no? Tenemos una flecha donde llega, que es la parte de la información, del material que está llegando, y luego una flecha de salida, que es que continúa su ruta de producción, ¿no? Este punto, por ejemplo, significa que este material podría tener dos procesos productivos, pueden ser paralelos, secuenciales, pero puede dividirse en dos. Y en este punto de unión, por ejemplo, significa que acá se unen dos materiales, dos informaciones para poder salir, para que este material se le pueda realizar la acción que está en este bloque. Recuérdense, aquí en donde dice bloque, o se escribe la acción que se está realizando sobre el material. Puede ser acá cortado, esmerilado, limpiado, taladrado, ¿no? Y el material es el que sigue esta flecha, sigue esta ruta, ¿verdad? Bueno, y ya, pues, luego lo que hemos revisado el diagrama, se lo pueden compartir con otros compañeros para que puedan asegurar que se complete y se entiende la información, ¿de acuerdo? Esta es una plantilla, pero yo les voy a, bueno, finalmente para terminar con este cuestionario rápidamente, tenemos acá un cuestionario que es para completar en el informe, responden estas dos preguntitas para que se pueda afianzar más el laboratorio, ¿no? Y nada más, porque al final ya están las referencias bibliográficas y un ejemplo, ¿no? Ahí termina esta guía de prácticas número 1. Está bien. Y ahora lo que yo voy a hacer es mostrarles la plantilla, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. La plantilla ustedes también la pueden obtener. Este archivo de la guía de prácticas también está aquí en la carpeta del aula virtual. A ver, vamos a ver. Y vamos a compartir el aula virtual. Aquí está. Ya. Entonces tenemos el aula virtual. Aquí está.
ya hemos visto, bueno, ahorita lo vamos a mostrar el repositorio, ya hemos visto una presentación, el cronograma de desarrollo, la guía de laboratorio, el formato también lo hemos visto. Aquí está el link para que ustedes puedan acceder a la plantilla del diagrama de bloques, ¿de acuerdo? Este documento de práctica es el documento que acabamos de revisar, donde está el detalle de la información. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico y este es el caso que ustedes tienen que realizar, que tiene fecha de entrega hasta el próximo martes. Entonces vamos a ver aquí, si ustedes siguen el link de acá que dice repositorio del Drive, les va a llevar a esta página. Y aquí ustedes van a encontrar la misma información que esté en la aula virtual, ¿no? Aquí, bueno, acá tenemos el laboratorio de métodos, ¿no? Aquí por acá abajo está todos los archivos que les mencionaba, también está la lista de asistentes, y acá arriba tenemos lo que es la práctica número. Todos los informes de laboratorio los vamos a colocar acá en esta carpeta en caso en el aula virtual no se pudiera. Es una carpeta de contingencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos un archivo que tiene un simbolito acá a la izquierda con un círculo y un cuadrado. Esto un software, una aplicación de dibujo que se complementa con el Google, ¿de acuerdo? Con el Google Drive, se complementa. Entonces, ¿para qué? Para que tengamos herramientas gratuitas para poder diagramar. De igual forma, si vamos a hacer diagrama de operaciones, también yo les voy a compartir una aplicación gratuita para que en cualquier momento ustedes puedan utilizar, ¿no? Y también cuando ustedes estén trabajando, pueden utilizar estas herramientas, porque a veces pasa que cada empresa tiene su propio software, ¿no? Y no todos los software necesitamos conocer cómo funciona, ¿no? Pero conociendo las bases, cómo funciona, ya podríamos utilizarlas, ¿no? Pero estas son herramientas generales que están al alcance de todos, ¿no? Entonces vamos a hacer clic acá y nos va a aparecer la plantilla de diagrama de bloques. Ustedes pueden utilizar esta plantilla para realizar el informe. A ver, vamos a ver cómo carga la pantalla mientras va cargando. Ya saben, chicos, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, pueden, pueden interrumpir la clase, pueden abrir su micrófono o escribir por el chat. No hay ningún inconveniente. Ya se mostró. Veo que hay varias personas que están conectadas. Vamos a ver por acá cómo se... acá está. Vamos al 100%. Entonces, acá está la plantilla. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, pueden utilizar esta plantilla y luego la copian a su informe. Aquí pueden incluir si no me equivoco, a ver, por ejemplo, acá un cuadro de texto. ¿De acuerdo? Acá es similar a algunos otros programas del Office. Pueden incluir acá un diagrama de texto e incluir la operación de cortado, ¿no? También la pueden formatear, pueden ponerle un borde. ¿Dónde están los bordes? Por aquí los vi. La forma, cuadro de texto. ¿Dónde se me fue el color de borde? Ya, no se puede. Color de borde. Ya está. Entonces también podemos editar, ¿no? Poner acá que sea centrada. Está bien. ¿De acuerdo? Y así podemos ir añadiendo bloques. Como ustedes ven, es una operación bien sencilla. Añadiendo bloques dependiendo de la operación que tengamos, podemos añadir líneas o flechas, ¿no? Acá también tiene la opción de añadir líneas o flechas. Tomamos como referencia aquí y podemos incluir una flecha, ¿no? Y luego podemos incluir otro cuadro de texto o copiar el que está arriba, ¿no? Podemos escribir acá limpiado. Si ven, es una herramienta muy sencilla para poder diagramar, ¿no? Les va a ayudar en este curso o en otro curso que ustedes estén llevando. También les va a ayudar. A ver, vamos a ver dónde está el color del borde. No, este es color de relleno, color de bordes. Negrito. ¿Ya ven? Y también lo pueden mover, lo pueden editar. Entonces, es una herramienta muy, muy fácil que les va a ayudar a diagramar. Ahora y cuando estén laborando también, o cuando hagan su tesis también, no hay ningún problema.
¿no? Si van a hacer una tesis que está relacionada a un proceso productivo, pueden utilizar esta herramienta porque el diagrama de bloques es un diagrama muy explicativo, que les va a permitir entender un proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está esta plantilla, la cual ustedes tienen acceso y la pueden utilizar también para su informe. Más adelante, cuando hagan su tesis de un proceso productivo, también lo pueden utilizar. Y más adelante también cuando estén trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una herramienta para poder entender. Acuérdense que el diagrama de bloques es el primer diagrama del cual se puede hacer registro de información, ¿no? Porque es un diagrama bien simple. ¿Cuál es la ventaja de un diagrama de bloques? Que puede ser entendido por muchas personas de distintas especialidades, ¿no? Porque uno ve, primero tengo que cortar, ¿no? De repente acá ponemos una barra de acero, ¿no? Podemos poner acá como texto, ¿no? Acá podemos poner, ¿no? Barra de acero, ¿no? Para poder fabricar una torre de alta tensión, ¿no? Entonces, esta barra de acero ingresa por acá, la primera acción es el cortado, luego hay que limpiarla, luego tenemos que taladrarla, ¿no? Entonces, la ventaja, como les decía, de este diagrama de bloques es que puede ser entendida por diversos especialistas de diversos rubros, ¿no? O sea, un mecánico, un electricista, un contador, un financista, lo pueden entender, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ventaja de un diagrama de bloques. No solo ustedes lo entienden, sino lo entienden muchos especialistas, ¿no? Mientras vamos avanzando en los tipos de diagramas que vamos a practicar, ya son un poquito más especializados y hay que tener un concepto teórico previo para poder entenderlo, ¿no? Diagrama de operaciones, diagrama de actividad, diagrama hombre-máquina, tienen ya un concepto atrás, entonces ya el rango de especialistas que pudieran entenderlo se va a ir reduciendo, ¿no? Al final, solo el analista de métodos, el ingeniero de métodos, va a ser el que lo entienda correctamente, porque también presenta mucho mayor detalle de la operación, ¿de acuerdo? En cambio acá, el inconveniente es que no te muestra mucha información del proceso. La ventaja es que sí te permite que muchas personas lo puedan entender. Entonces, y vamos al otro extremo de los diagramas más especializados en ingeniería de métodos. El ingeniero de métodos lo comprende muy bien, no tanto el contador o el financista o el logístico, ¿no? Pero te brinda mucha más información, mucho más detalle, ¿no? Esos serían los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por los diagramas básicos para que podamos entenderlo y vamos a ir luego introduciéndonos a otros tipos de diagramas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué les pareció entonces esta plantilla? ¿Consideran que les puede servir o de repente está... ¿Cómo se puede activar? Porque me sale error de activación. Ingeniero, creo que el vicio también... Exactamente, el vicio también sirve para esto, Cintia. El vicio es una herramienta que se sigue utilizando para hacer diagramas de cualquier tipo, diagramas de bloques, diagramas de operaciones, organigramas, diagramas de flujo para cualquier especialidad, diseños de planta, ¿de acuerdo? No he querido utilizar el vicio porque hay que conseguirlo, ¿no? Hay que instalarlo, hay que comprar de repente el software, hay que irse al siglo XX a conseguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, he optado por una herramienta gratuita para que se puedan tener todos acceso, no tengan que estar yendo a comprar, especialmente en estos tiempos en que no funcionan los establecimientos. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, estamos utilizando esta herramienta, es un complemento del Google para poder diagramar. ¿De acuerdo? Ese es el motivo de que estoy utilizando el Drive para que ustedes también lo puedan utilizar de forma gratuita. ¿De acuerdo? Cintia dice, el problema es que cómo se puede activar, dice error de activación. Quisiera saber si hay otras personas que les sale este error de activación, como menciona Cintia. En el vicio. Sí, sí, eso, sí, bueno, el error de activación sale, bueno, porque me parece que no es una versión que no está licenciada, ¿no? Entonces, por eso sale error de activación. Creo que sale en la parte de arriba del vicio, error de activación, ¿no? Es porque es un error de licenciamiento. Pero me parece que todavía puedes seguir utilizando el vicio, creo que es con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, pueden utilizar, exacto, Wilfredo, pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí, ya dependiendo de cada uno, ¿no? La idea es que podemos tener otras herramientas para trabajar, ¿no? Porque a veces, bueno, por ejemplo, el vicio también se va actualizando poco a poco, ¿no? Hay un vicio versión 1, 2, 3, entonces a veces no tenemos acceso a todas las versiones, estamos en una versión atrasada, acuérdense que es paquete de Office, entonces, si bien es una herramienta potente para poder diagramar,
pero no necesariamente tenemos acceso a ella, o no, como dice, un error de activación, o de repente está en unas versiones anteriores, ¿no? Entonces, para salvar ese problema, lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta del Google, que es, en realidad, no pertenece al Google, sino son empresas que diseñan estos software y lo trasladan como complemento al Google para poder utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen Visio, el programa, no si tienen vicios, ¿no? Si tienen el programa de Microsoft Visio, utilícenlo. ¿De acuerdo? Si tienen otro software, existen muchos software, Or Plus, de repente tenía otro en mente, utilícenlos también. ¿De acuerdo? No, no es algo estricto que tienen que utilizar el que yo les planteo. Si ya conocen el vicio y la pueden utilizar, en buena hora utilícenlo. Si en caso no lo tuvieran por esta coyuntura, se desinstaló, algunos no tienen en su máquina, utilicen esta otra herramienta. ¿De acuerdo? La idea es que se pueda diagramar. En algunos software son más fáciles, te permite. Este programa del Google te lo permite, tiene sus facilidades también. Entonces, lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, igual, es decir, si tienen el vicio, si tienen otro programa, es más especializado, porque hay programas muchos más especializados para hacer diagramas de flujo, diagramas de bloques, diagramas de operaciones, también pueden utilizarlo, ¿no? Eso sí, sí es bueno, entonces, no, ningún inconveniente. Kevin dice que es la voz, sí, ya me di cuenta. Ya, a ver, vamos a seguir, entonces ya sabemos cómo utilizar la plantilla, ¿de acuerdo? Esta plantilla, utilícenla para el informe, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, ¿dónde está el ejemplo? Ejemplo para práctica número 1. Entonces, este ejemplo se va a tratar sobre el proceso de potabilización del agua, ¿de acuerdo? En la planta de la Tomilla de Sedapar. ¿Alguno ha tenido la posibilidad de visitar la planta de la Tomilla de Sedapar? De repente han ido de visita técnica o conocen a alguien que trabaja allí, o de repente ustedes mismos han pisado la planta de la Tomilla, el agua que están tomando ahorita mismo. ¿Alguno? O si es no, tampoco no hay ningún problema. Ingeniero, no he tenido la oportunidad de pasar, sí, por ahí pasa también, yo pasaba a veces también. Sí, bueno, a ver, de repente otra persona, de acuerdo. Entonces, eh, bueno, sí, es un proceso sencillo y la ventaja es que es cerca, es un proceso industrial, es un proceso químico, físico-químico, es un proceso físico-químico, el tema de potabilización del agua, ¿de acuerdo? Eh, esperemos que, bueno, de repente este año no vamos a tener la oportunidad, pero el próximo año esperemos tener la oportunidad de ingresar a la planta de la Tomilla para poder realizar una visita técnica y aprender un poquito más del proceso del agua. ¿De acuerdo? Ojalá se puedan dar las condiciones, si no es este año, el próximo año, para poder visitar y conocer. No ustedes, porque todavía están en tercer año, entonces quedan 2 años más para poder hacer visitas técnicas y poder entender lo que se está estudiando en clase. Ojalá sea así. No, entonces, vamos bueno, yo les voy a contar un poquito de cómo es este proceso y luego lo vamos a diagramar. A ver, dice. ¿Hasta qué hora son las clases? Hasta las 10 de la noche, ¿no? Tenemos tiempo. Ya. Ya. Listo, entonces les voy a explicar, pero tienen más, ustedes que tienen clases después. No, tampoco es que te esté pensando pasarme de largo, ¿no? O sea, hay que respetar también los horarios. Yo sé que de repente están desde las 7 de la mañana, algunos tienen clases de repente más tarde, ¿no? Van a cerrar con broche de oro esta primera semana y de frente a la cama, yo me imagino que van a estar cansados, ¿no? Está bien, no importa, yo les voy a contar ahorita un poco cómo es el proceso de potabilización del agua. A ver un poquito, yo les he compartido la presentación. Bueno,
ustedes ya saben, algunos viven por ahí, el proceso de potabilización del agua funciona en la planta lo que se llama la tomilla, ¿no? Está administrada por la empresa Sedapar, es una empresa arequipeña, ¿no? Servicios y distribución de agua potable. Bueno, ustedes saben, básicamente el Sedapar toma de dos fuentes, fuentes superficiales y fuentes subterráneas, ¿no? Fuentes superficiales son el río Chili, por ejemplo, ¿no? Que lo va captando ya desde la parte de Charcani, y luego fuentes subterráneas que son fuentes como manantiales, creo que se llama Fuente Bedoya, me parece. En algunas zonas de Arequipa sirven el agua de esta manera, ¿no? Sus fuentes son fuentes subterráneas, ¿de acuerdo? Pero el 95% de la población toma agua de la planta de la Tomilla, ¿no? Incluso hay una de la Tomilla 2. Creo que eso ya es más para la parte norte de la ciudad, ¿no? Pero la planta, o la mayoría de la población, toma de la planta de la Tomilla, que queda en la avenida Caima, se llama Caima, ¿no? Sí, ya. Entonces, allí funcionan todas estas plantas. Entonces, aquí esa es una planta netamente productiva, tiene pocas oficinas administrativas. Entonces tenemos el personal de operaciones, básicamente son ingenieros químicos que están controlando las condiciones del agua, ¿no? Porque ustedes saben, si se van de repente a parar al puente Grau, al puente Bolognesi, y van de paseita, dejan su cadena en el puente Bolognesi, ustedes van a ver cómo transcurre el agua, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el agua es bien turbia, ¿no? Bien turbia, bien marrón, y bueno, entonces, ¿cómo es que se convierte de, de, de esta agua turbia al agua transparente que tenemos en nuestros caños, en nuestra jarra de agua? ¿Cómo se convierte, no? Entonces, todo ese proceso pasa aquí en la planta de la tomilla, ¿de acuerdo? Entonces, para explicarles un poquito cómo funciona todas esta es una foto del equipo que trabaja allí, ¿no? Incluye los operarios de producción, los que manejan las máquinas, que les voy a explicar en un ratito, los ingenieros supervisores, que son ingenieros químicos, hay una parte de un laboratorio de control de calidad, ¿no? Donde está, en cada etapa del proceso, va tomando una gotita de agua y va viendo si cumple con las condiciones sanitarias, ¿no? Para poder tomarla, hay una parte administrativa que va controlando, entonces hay bastantes personas que están participando, ¿no? Entonces siempre el recurso principal de una empresa son las personas. Entonces vamos a empezar con este equipo humano que trabaja aquí en la planta de Atomilla, y son ellos a quienes debemos darles gracias de que aún en estas condiciones que estamos de aislamiento social, sigamos teniendo agua potable a través de nuestros caños. ¿De acuerdo? Entonces aquí funciona. Entonces, ¿cómo funciona el agua? Bueno, les voy a contar un poquito. El agua, tomamos el agua del río Chili, ¿de acuerdo? En una zona más arriba todavía de la planta de la Tomilla, creo que se llama La Toma, ¿no? A través del canal Zamácola, ¿de acuerdo? Entonces ahí de ahí se toma el agua para la planta de la Tomilla. Está la capta, ¿de acuerdo? Entonces la primera operación que se realiza se llama cribado, ¿no? Que es básicamente, bueno, ustedes saben, el río, por ser río, trae de todo, ¿no? Trae piedras, trae ramas, diversas cosas. En realidad todo lo que se puedan imaginar puede traer el río. Todo lo que se puedan imaginar va a traer piedras, ramas, bueno, diversas cosas, ¿no? Entonces, la primera operación lo que sería es como que un filtrado, ¿no? Un filtrado para que todas esas cosas se queden, ¿no? Entonces ponemos unas rejas para que ya no puedan, sigan su curso, estas ramas, estas piedras, ¿no? Para que por lo menos el agua físicamente, o sea, en términos físicos, sea más clara, más pura, ¿de acuerdo? Entonces, pero igual, sigue estando contaminada con bacterias, sigue estando, ¿cómo se dice? Con bacterias, con elementos químicos que no corresponden al agua, con bastante lodo, ¿no? Entonces, pero por lo menos ya vamos dejando de lado las piedras y las ramas o los objetos grandes, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una de las primeras operaciones. Luego de que ingresa esta agua ya que debería tener la menor cantidad de elementos o objetos grandes, va a pasar por una etapa que se llama, ya va a ingresar a la planta de la comilla, a esta planta, ¿de acuerdo? Ya va a ingresar por unos canales y una de las primeras partes se llama floculación, ¿de acuerdo? Porque
si nosotros vemos el agua, es un agua llena de lodo, llena de tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos este círculo, o esta estructura circular, es una unidad de floculación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? En que aquí va a ingresar el agua, le vamos a aplicar un químico que se llama floculante o coagulante, que lo que va a hacer es separar el lodo del agua. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado se va a formar todo ese concho, todo ese lodo se va a ir juntando en un lado y generalmente en la parte inferior de estos depósitos, y en la parte de arriba se va a quedar el agua más clara, más limpia, ¿de acuerdo? Y esa agua clara, más limpia, se va a recolectar. Entonces, aquí ya tenemos una primera etapa de limpieza del agua, que se llama floculación, donde se va a separar el lodo del agua. Entonces, el agua limpia o el agua más clara la vamos a recolectar para llevarlo a otro proceso y los lodos los vamos a ir desechando poco a poco, ¿no? Vamos a ir desechando poco a poco. Entonces, esta es una de las primeras operaciones que se realizan dentro de la planta de la tomilla, ¿no? Entonces se llama coagulación y bueno, y el área de control de calidad lo que va a realizar es tomar estas muestras de esta agua que ya hemos recogido, de repente a través de estas tuberías, acá hay tuberías, esta agua que se está recogiendo por acá, vamos a hacerle una prueba de control químico, ¿no? Para ver cuánto de porcentaje de lodos está teniendo. Entonces acá hay parámetros de control químico que tenemos que supervisar. Tenemos que, como se dice, controlar, ¿no? Es de esta agua por allá. El del 90% de lodos ahora tiene que bajar de repente a 20% de lodos, ¿no? Tiene que tener un proceso. Entonces, este proceso se está controlando. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos, acordémonos, primero llega el agua, tomamos el agua del canal Samácola, llega con piedras, con ramas, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Tenemos un filtro allí, colocamos, antes de ingresar al planta de la tomilla, ponemos un filtro en el cual dejamos de lado los objetos grandes y va entrando esa agua ya por lo menos sin objetos pesados, ¿no? Va entrando esta unidad de floculación donde agregamos un químico que se llama coagulante, lo que va a hacer es separar los lodos del agua. Vamos a tomar esta agua que es más clara para llevarla a otro proceso y los lodos los vamos a desechar. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la siguiente etapa? Se llama una etapa de decantación donde vamos a separar esas partículas de lodo y del agua, ¿no? Entonces, esa decantación es lo que les decía, que el agua se va a tomar por acá, va a recorrer por este canal, ¿de acuerdo? Es un canal de agua, sale por acá, y luego se va a ir a una etapa de filtración, ¿de acuerdo? Que son estos rectángulos de acá, se les llama filtros, ¿de acuerdo? Y esto es para separar ya objetos pequeños, porque básicamente estos estanques o estos pequeños recipientes, ni tan pequeños, ¿no? Bueno, estos pequeños recipientes tienen como diversas capas de arena, de tierra, de piedras, ¿de acuerdo? Entonces, el agua que se recibe del proceso de decantación va a entrar por acá, ¿no? Va a llenar estos tanques por la parte superior, ¿no? Y el agua por gravedad va a ir en dirección hacia el suelo, ¿no? Va a atravesar todas estas capas de arena, de piedras, ¿no? Y va a aparecer por el lado inferior de estos reservorios. Esa agua se va a captar, ¿de acuerdo? Así como si estuviéramos regando toda esta agua, ¿no? Entonces, aquí, en este proceso de filtración, ya se van a estar quedando ya las piezas pequeñas, ¿no? Porque se están quedando en la arena, en las piedras, y también algunas bacterias que no logran pasar estas capas. ¿De acuerdo? Entonces, como que se va limpiando ya más el agua. ¿De acuerdo? Entonces, luego de esta etapa de filtración, ya tenemos el agua con baja turbiedad. ¿De acuerdo? Pero todavía no es potable. ¿De acuerdo? Ya tenemos un agua con baja turbiedad. Hemos bajado una primera etapa de la turbiedad en la floculación, la recolectamos con la decantación y luego tenemos la filtración donde le bajamos bastante la turbiedad del agua para ya poder seguir con otro proceso. Pero todavía no se le puede decir potable, ¿no? Porque hasta esta etapa hemos retirado los elementos físicos y algunos elementos químicos, pero todavía seguimos teniendo algunos elementos bacteriológicos. Claro, dice Alejandro, el agua del río Chile ahora está cristalina. Les explico un poquito, por ejemplo, bueno, acabamos de salir de una época de lluvias, ¿no? En época de lluvias, si ustedes se han dado cuenta, el caudal del río Chile es bastante turbulento, tiene bastante caudal,
porque llueve bastante en los reservorios, ¿no? Y entonces eso de por sí, desde el origen de la fuente, o sea, en la misma fuente ya trae bastante lodos, ¿no? Por las condiciones de lluvia, ¿no? Porque levanta más tierra, entonces entonces como que desde allí ya empieza a traer más lodos, más turbulencia. Esto se da principalmente en la época de verano, donde llueve más en Arequipa, ¿no? Entonces, por ese motivo se utiliza mayor cantidad de reactivo químico del coagulante, ¿no? Porque está viniendo el agua más turbia, ¿de acuerdo? En cambio, ya va avanzando el año, ya se utiliza menor coagulante porque el agua ya no está tan densa, ¿no? Tan turbulenta, con tanta turbiedad, ¿de acuerdo? Eso es por un lado, ¿no? De la parte de la turbiedad. Ahora también, en el aspecto bacteriológico, mientras más cercanos estamos a Charcani, el agua se podría decir que no es tan contaminada. Entonces, se han hecho estudios, la SUNAS realiza estudios químicos y bacteriológicos en el agua y ha comprobado que, por ejemplo, hasta Chilina el agua tiene ciertos niveles bacteriológicos aceptables, ¿no? Cuando ya está alrededor del Puente Grau, ya es un agua contaminada, con niveles bacteriológicos altos, ¿no? Ni qué decir ya cuando de repente está por Tingo, o de repente zonas más abajo, ya no es para nada potable ni se debe tomar, porque el agua ya está muy contaminada, ¿de acuerdo? Entonces eso es para que puedan saber un poquito de cómo va fluyendo el agua. Si yo entiendo, el agua de repente está más cristalina ahora, ¿no? Claro, también las condiciones del clima también pueden estar siendo agua, pueden estar influyendo. A ver, ¿qué más seguiría? Ya, entonces le está explicando, ¿no? Sí, despierto, chicos, sí, ¿no? Ya, gracias. Ya no les voy a estar aburriendo. Ya, entonces bueno, como les decía, el agua todavía no es potable, entonces va a pasar a otra etapa que se llama, estos son otros tanques de filtración. Después va a pasar por una etapa de desinfección, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta etapa de desinfección, a ver, alguna pregunta. Ingeniero, ¿en qué consistía la decantación? De acuerdo, Cintia. La decantación es el proceso luego de la floculación. La floculación es el proceso donde vamos a añadir ese reactivo químico para que se vayan formando los lodos, ¿no? Tenemos el agua turbia, entonces la floculación es el proceso donde vamos a añadir el reactivo químico para que se empiece a separar los lodos del agua más cristalina, ¿no? Y la decantación va a ser ese proceso donde vamos a recolectar, o esa etapa donde vamos a recolectar el agua menos turbia, vamos a llamarla así, y vamos a dejar de lado los lodos, ¿verdad? Sí, la separación por densidad, ¿no? También. Entonces, los lodos van a estar en la parte de abajo, el agua por la parte de arriba, ¿no? Luego de esa parte van a ir a los tanques de filtración, donde también por gravedad el agua va a empezar bueno, a seguir una ruta por gravedad a través de las diferentes capas que tengamos, y vamos a tener al final de este proceso de filtración el agua con mucha menor turbiedad, con menos cantidad bacteriológica, pero aún así todavía no es potable. Para que sea potable, necesitamos ir a otro proceso final, que sería el de desinfección. ¿De acuerdo? Entonces, en esta etapa de desinfección es donde nosotros vamos a añadirle cloro. ¿De acuerdo? El cloro. El cloro en cierta medida para poder matar todos los bichitos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, por eso va a unos tanques, aunque en la foto son tanques de filtración, pero el proceso donde se mezcla el agua casi potable con el cloro no es al aire libre. ¿Por qué? Porque el cloro es un químico muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, que en contacto con el aire puede esparcirse y puede dañar a cualquier ser vivo, ¿no? Ustedes, digamos, si cogen su botellita de cloro, que ahorita debe estar más a la mano que ninguna otra cosa, entonces ustedes lo abren y incluso esa botellita les puede causar a ustedes bastante irritación en la piel, en los ojos, ¿no? Entonces, por ese motivo es que ese proceso es un proceso cerrado, ¿de acuerdo? No es en contacto con el medio ambiente como las otras etapas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya la carga bacteriológica se reduce al mínimo, a lo que se podría decir que es agua potable, ¿de acuerdo? Esa es la etapa de desinfección. Y en esa etapa también hay el laboratorio de control de calidad participa para asegurar que la carga bacteriológica es la mínima posible para que pueda ser distribuida a la población arequipeña. ¿De acuerdo? En eso consiste el proceso de potabilización del agua. Ya para terminar, algunas actividades que pasan en la planta de la Tomilla,
el proceso luego de la desinfección va a bueno, es un tanque, un depósito que se llama un reservorio dentro de la misma planta donde se va acumulando toda esta agua que ya ha sido tratada, ¿de acuerdo? Y de aquí, de este primer reservorio, se va a distribuir, ya sale de la planta de la atomía y se va distribuyendo en los distintos reservorios que existen en la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, de reservorio mayor se va a los reservorios menores. Y de los reservorios menores ya se distribuye a las casas. O, bueno, ya se distribuye a los usuarios. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, por ejemplo, en los reservorios menores, en algunos casos se puede ir añadiendo más cloro, porque el cloro, como ustedes saben, se disuelve, es volátil, ¿no? Entonces, mientras van todo su recorrido por las cañerías, se va perdiendo un poco. Por eso el agua potable que sale de la planta de la atomía tiene una carga más fuerte de cloro, ¿no? Porque sigue un camino más largo, ¿no? Entonces, a veces en los reservorios se añaden ciertas cantidades de cloro para que pueda llegar con la cantidad de limpia o la cantidad potable adecuada, sin rastros bacteriológicos, hasta los domicilios, hasta las casas. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Sí, claro que sí. En realidad el cloro es un buen, este, ¿cómo se dice? Antibacterial, o mata también los virus, ¿no? Para limpiar, ¿no? Por eso se utiliza bastante. Incluso si ustedes escuchan las noticias, algunos alcaldes de aquí de Arequipa o de Lima están desinfectando las calles, utilizan hipoclorito de sodio, entonces germicida, buen término Rosario, ¿no? Entonces, para desinfectar las calles, ¿no? Entonces sirve bastante, ¿no? Ahora, asegúrense que sea correcto con cloro, porque no sé si se acuerdan el caso de una comisaría que no le estaban desinfectando con agua. Eso no sirve, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Por eso también tengan su botellita de cloro ahí cerca cuando limpiense los zapatos cuando regresen de la calle. No utilicen cloro para limpiar, desinfectar sus zapatos o la suela de sus zapatos. Muy bien, entonces esto básicamente es el proceso de potabilización del agua. Bueno, si gustan ver un poquito más, les voy a dejar esta diapositiva, donde está el proceso de potabilización del agua en Arequipa. Un poquito les voy a enseñar un poco, o también acá hay un video complementario de la SUNAS para enseñarles el proceso de potabilización del agua, ¿no? Son algo complementario a lo que les estaba mostrando, ¿no? Entonces, todo lo que les he dicho, o sea, esto lo que les he dicho se lo ha podido contar distintos, como les decía, distintos operarios en distintas secciones, ¿no? Ustedes están en la visita, digamos que ustedes trabajan en el área de ingeniería de método de Sedapar, ¿no? Dicen, bueno, hay que relevar para hacer ciertas mejoras, entonces ustedes visitan la planta de la atomilla, van con su casco, su chaleco, sus zapatos de seguridad, ¿no? Y se acercan por los distintos canales, y van preguntando a las personas, ¿no? O van haciendo entrevistas ya estructuradas y dicen, oye, ¿qué pasa acá en la filtración? ¿Cuáles son los parámetros? ¿De dónde viene el agua? ¿Qué máquinas se utiliza? ¿Qué reactivos funcionan? ¿No? Y ustedes van relevando información y van armando todo el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, conversan con los gerentes que quedan aquí en la Avenida Virgen del Pilar, conversan se llama? Con los supervisores que están acá en planta, con los ingenieros químicos, ¿no? Con las personas que se consideran relevantes, revisan documentación pertinente, manuales técnicos que tengan en la misma planta, como les decía, ¿no? Y finalmente ustedes corroboran todo lo dicho con una observación in situ, ¿no? Se pasean por toda la planta y miran cómo es el proceso, de dónde viene el agua, qué es lo que queda en las rejillas, cuáles son los tanques de filtración, cómo funciona el reactivo, el coagulante, y ustedes de esa manera ya conocen el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona y así es como les va a llegar la información y con todo esto ustedes vayan armando el rompecabezas, ¿no? Aquí ya viene la habilidad de ustedes para poder recopilar toda esta información y la puedan plasmar en un papel y la puedan entender. ¿Para qué? Para luego analizarla y generar las mejoras que corresponden, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo, a ver, siguiendo con este ejemplo, a ver. Bueno, acá a ver, les voy a compartir la pantalla. Entonces ya saben ahorita de dónde viene esa agua, cuál es el proceso que están tomando ahorita. Si les ha dado sed, pueden ir a pararse un ratito a tomar agua. En realidad, deberían pararse un ratito para estirar las piernas, estirar las rodillas, la espalda. A ver, acá está ejemplo para práctica. Entonces están viendo ustedes el ejemplo práctico donde está descrito el proceso de potabilización del agua. Aquí yo les he
explicado el proceso, básicamente, ¿no? De aquí está, lo que les he mencionado está acá escrito. ¿De acuerdo? Todo el proceso de potabilización del agua. Ya. Y luego al final, por ejemplo, nos dice ejercicio, realiza el diagrama de bloques para el proceso de potabilización del agua. Entonces aquí está, diagrama de bloques del proceso. Potabilización del agua, empresa Sedapar, planta La Tomilla, método de trabajo actual, yo lo hice en algún momento de mi vida, el código diagrama tal, ahí se lo invento. Bueno, pero pueden seguir de la etiqueta que ustedes lo vayan a hacer. Luego entonces acá tenemos, ¿no? Dice primera línea, agua cruda, ¿no? El agua cruda la vamos a tomar la que viene del canal Samácula, hacemos la flechita y aquí, por ejemplo, tenemos la primera operación que le decía que es el cribado, ¿no? Donde vamos a dejar los elementos grandes. Por ejemplo, acá dice que hay una flechita que salen los sólidos mayores, ¿no? Luego tenemos la siguiente operación. Acuérdense que cada cajita es una operación, ¿de acuerdo? Entonces, luego del el agua cruda, ¿qué camino sigue? Sigue el camino de una medición para saber cuáles son las condiciones, por ejemplo, de caudal, qué caudal está ingresando, ¿no? Y otros parámetros químicos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, luego de la medición y antes de una precloración, o sea, es como que una prelimpieza, un poco de cloro, ¿no? ¿Qué se ingresa? Por ejemplo, cloro, coagulantes, hipoclorito de calcio. Cada uno de estos elementos químicos tiene un fin, una finalidad para que se puedan colocar, ¿no? De repente, por ejemplo, si me acuerdo bien, el sulfato de cobre es para eliminar las algas que puedan existir en el agua, ¿no? Plantitas, algas que vengan, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene su función, una finalidad que se agrega acá, que se llama, que van a ingresar, se van a dosificar en una cantidad adecuada para hacer una precloración. Luego viene un desarenamiento, sale la arena, por ejemplo acá dice, salen las arenas o sólidos pesados y se va conduciendo esto hasta la planta La Tomilla, donde se hace un control, y acá, por ejemplo, ya en esta etapa ya está ingresando a la planta La Tomilla, y aquí, luego de este control de caudal o de ciertos elementos, se da una dosificación de coagulante y otros, por ejemplo, polímeros o calhidratados, dependiendo, como le decía, cada reactivo químico tiene una función que realizar. Se da el tema de la coagulación, ¿no? Una coagulación es donde se van formando lodos, o igual que la floculación. Luego viene el proceso, la floculación, lo que sale dice que se llaman flux, ¿no? Que es básicamente como el lodo. Luego viene la parte de decantación, donde le explicaba a Cintia que es el tema de obtener el agua más clara, sin tanta turbiedad. Seguimos en la página 2. Si ustedes van a tomarse más de una página, utilicen este símbolo para poder indicar una letra, un número, y luego para continuar en la siguiente página. Esto significa, ¿no? De que acá continúa en otra página. ¿De acuerdo? Luego, bueno, como ustedes se han dado cuenta, hay bastantes controles porque el agua potable implica bastante control. A ver, dijo... Alejandro dice, acá tiene su vaso de agua con cloro para prevenir el COVID. De acuerdo, hay que tomar bastante agua, eso sí, es una buena recomendación de Alejandro. Tomen bastante agua, chicos, es muy saludable, ¿de acuerdo? Pero no tomes con mucho cloro, tampoco no hay que exagerar. Luego tenemos el tema de la filtración en esos tanques de filtración. Aquí lo que se va a desechar son partículas microscópicas. Luego, bueno, hay otro control, como les dije, como es un tema de salud pública, hay bastantes controles que se tienen que realizar. Después de cada etapa hay un control, ¿no? Luego añadimos cloro, esto significa que estamos añadiendo cloro para luego pasar al proceso de desinfección, ¿no? De la desinfección, ¿qué es lo que se eliminan? Bacterias patógenas, es decir, bacterias que son dañinas para el ser humano. Recordemos que no todas las bacterias son dañinas, si no, no tendríamos yogures probióticos, ¿no? Luego hay un tema de regulación, bueno, de regulación del caudal, y luego ya se va distribuyendo. ¿Y cuál es el producto terminado? Es agua potable, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste nuestro proceso de potabilización del agua. El ejercicio nos pidió realizar el diagrama de bloques y en base a esta información nosotros lo hemos elaborado. Entonces, de la misma forma, ustedes van a elaborar el caso práctico, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a pasar. Si tuvieran alguna duda, pueden comentarlo ahora por el chat o por el micrófono. ¿Listo? Entonces, les voy a enseñar cuál es el les voy a enseñar cuál es el caso práctico y ya luego vamos a dar por terminada la clase ya para que ustedes en el tiempo que restaría ya puedan ir avanzando un poco, ya saben que tienen hasta el próximo martes para entregarlo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá, caso práctico.
Listo, entonces acá tenemos el caso práctico que tienen que entregar para la siguiente clase. Diagramas, tienen que elaborar el diagrama de bloques de un proceso. ¿De cuál proceso? Vamos a entrar al grupo La República, el grupo de los periódicos, y vamos a conocer un poquito los procesos en una empresa periodística, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les estoy poniendo la referencia bibliográfica para que vean que no me lo he inventado. Caso tomado del libro de operaciones del doctor Percy Marquina de Centrum Católica. ¿De acuerdo? Derechos reservados por Centrum, yo no me reservo ningún derecho. Entonces, de aquí, de este libro, he tomado este caso. Entonces, aquí les voy a explicar un poquito en qué consiste este caso, un poco de antecedentes, ¿no? De unos precedentes que tenemos acá, por qué se está realizando este tema de optimización de procesos, ¿no? Les va a mencionar sobre una persona que está encargada de esto, ¿no? Una gerente de aquí, ¿no? La gerente de proyectos es María Seminario, María Mome Seminario, ¿no? Tiene una labor que realizar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el proceso de impresión de diarios. Entonces, a través de esta lectura ustedes lo pueden entender, cuál es el proceso de impresión de diarios y también de distribución a consignación de los periódicos o revistas. Pues si, por ejemplo, acá le dice ver los apéndices, no los he colocado, no son relevantes para revisarlos. Y luego de todo este proceso de impresión, distribución de los periódicos y revistas, bueno, que acá les explica en detalle, un poquito lo van a conocer, van a entender, les pide que realicen el diagrama de bloques para el proceso de impresión de diarios y distribución a consignación. Entonces, en eso consiste este caso, nada más, ahí termina. Entonces, ustedes leen este caso, pueden apoyarse también de otros videos que tengan, por ejemplo, del proceso de impresión de diarios, un poquito para complementar, pero con esta información les debe servir para que ustedes realicen este ejercicio de realizar un diagrama de bloques de proceso de los procesos de impresión de diarios y distribución a consignación que están acá, ¿no? Entonces, leyendo lo van a entender y luego hacen lo mismo que este ejemplo práctico, ¿no? Donde ponen la acción, acuérdense que cada cuadradito de texto es una acción, ¿de acuerdo? Y la materia prima va a seguir la ruta de las flechas, ¿de acuerdo? Y hay elementos que salen, elementos que entran, ¿de acuerdo? Con la información que esté allí, elaboren el diagrama de bloques, ¿no? Si hay una información que pueda estar incompleta o que no esté allí, no es necesario que la coloque, pero con la información que esté en el caso. ¿De acuerdo? Entonces así van a estar elaborando poco a poco. Acuérdense, cada actividad es una acción, ¿de acuerdo? Una acción que se está realizando sobre la materia prima que se está transformando, ¿de acuerdo? Así ya tienen la etiqueta, utilicen el formato, la plantilla que les he dado para que puedan realizar estos cuadros de texto. ¿Listo? En eso consiste la práctica. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Cualquier duda o consulta. Muy bien. Bueno, en todo caso, si por ahora no tienen ninguna consulta, ninguna duda, no se preocupen. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico o de repente alguna sesión de chat en algún momento. No se preocupen, yo estoy a su disponibilidad para resolver. Dice, en el diagrama que mostró siempre va control después de cada actividad. A nivel general, sí, ¿no? Dependiendo del proceso. Pero el proceso tiene que indicarlo. Ustedes tienen que haber observado in situ que hay un control, tienen que haber el manual técnico del proceso productivo, tiene que decir que hay un control después o de repente alguna reglamentación, ¿no? Por ejemplo, la SUNAS te dice de que después de cada filtración debe haber un control, o perdón, después de cada proceso de actividad de desinfección tiene que haber un control de calidad bacteriológica, ¿no? Entonces, pero no necesariamente después de cada actividad va a haber un control. Eso depende de qué? De cada proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, cada proceso productivo tiene su consigna, ¿no? Entonces, en este caso, como el agua potable es tema de salud pública, se requieren muchos controles para asegurar la calidad física, química y bacteriológica del producto. ¿De acuerdo? En otros casos, no necesariamente, ¿no? No necesariamente después de cada actividad, de cada operación, va a haber un control. Eso depende del producto. En este caso va a depender de lo que te diga el caso, ¿no? Si el caso te dice, bueno, se imprime el periódico, luego hay un control de calidad, de colores, de formato, de formas, de letras,
lo coloca. Si no lo dice, no lo coloque, no es necesario. ¿De acuerdo? Eso depende de cada proceso. Bueno, entonces, como les decía, estoy a su disponibilidad para cualquier momento que tengan consultas, sino ahora, luego cuando vayan revisando, me escriben a mi correo. Si lo revisan de repente mañana o de repente lunes o en algún momento entre las 3 y 4 de la mañana, escriban por correo. A esa hora mi celular está apagado, así que tampoco no nos va a poder responder. ¿Ya? Entonces, bueno, en todo caso, vamos a ver, dice, ingeniero, en la parte que dice aprobado por, colocamos un nombre. No es necesario, no es necesario, esto es como una práctica. En realidad, cuando ustedes por ejemplo, si ustedes van a hacer su tesis, ¿no? Y están elaborando un proceso productivo, ustedes van a proponer el diagrama de bloques de operaciones que correspondan, ¿no? Y luego este diagrama lo pueden enseñar a su asesor, ¿no? Para que él revise si es correcto o no es correcto, entonces ahí ustedes van a colocar aprobado, ¿no? Y en el caso de un trabajo real, ¿no? Cuando estén trabajando, al supervisor de planta, ustedes lo van a mostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿de qué sirve esta firma de aprobado, no? Porque ustedes van a mostrar este diagrama cuando estén trabajando, ¿no? Una empresa posterior a su egreso, y lo van a mostrar este diagrama a diferentes personas, ¿no? Diferentes, de repente a los gerentes de finanzas, de contabilidad, de logística, de compras, ¿no? Y por ahí salta la pregunta de, bueno, ¿y esto con quién lo has validado? ¿Con quién lo has revisado? Entonces ustedes señalan el dedo, acá dice aprobado por gerente de planta. Listo, todos le creen. ¿De acuerdo? Esa es la idea de esa parte de aprobado, ¿no? De que ha sido confrontado con una parte experta de lo que ustedes han relevado. En este caso no es necesario, ¿de acuerdo? Coloquen que ustedes lo han elaborado, muy bien, y ya yo luego lo voy a revisar. Listo. Listo. Muy bien, entonces ya, lo que voy a hacer ahora es detener la grabación, ¿de acuerdo? Y antes de eso, voy a leer las participantes que están en este momento. Por favor, no se retiren, también para que quede grabado en el video. Ya saben que luego este video va a estar colgado ¿cómo se dice? En el aula virtual, para que lo puedan revisar luego si gustan. Vamos a ver. Los participantes que tenemos en esta sesión del 24 de abril son, o somos, ¿no? Alejandro Chipana, Braulio Beltrán, Brian López, Camila Chaquehuanca, Carlos Atco, Cintia Supo, Daniela Marinés, David Cueva, Diego Zanca, Fabiola Anco, ¿no? Gabriela, ay, no se ve muy bien, está medio cortada. A ver. Gabriela, tengo la lista. Gabriela Guaranca, Gonzalo Colque, Geraldine Nina, Jorge Pocohuanca, Catherine Fora, Kevin Umayasi, Leide Pomacosi, Luigi Conde, Marco Antonio Montes, María del Carmen Alcázar, María Inés Riega, María Jesús Yacho, María Sofía Merma, María Sofía Usca, Marianela Choquepuma, Mauricio Salcedo, Mayra Cornejo, Nadia Maita, Nadia Neira, Rómulo Luque, Rosario Guaracha, Rosario Fierro, Rubén Choquehuanca, Ruth Flores, Sheila Huanqui, Estefano Ugarte, Tania Cáceres, Wilfredo Vilca y Jimena López. ¿Listo? Esos somos todos. Entonces ahora voy a detener la grabación.